Señor, entonces está poniendo bueno. Mi hermano, entonces, ¿cómo fue que conociste a ese hombre? ¿Cómo fue que Dios te conexionó? Me dice que él está allí en Estados Unidos. Amén, amén. Carlos Romero, mi hermano evangelista, Iglesia de Dios MI, Barahona, República Dominicana. El Señor me encuentra a mí en Pueblo Nuevo, calle 2. Romero es del grupo del pastor José, lo ya partió la eternidad con el Señor y ellos inician lo que se llama el ministerio La Siembra y la Cosecha. Wow. ¿En qué época iniciaron ese ministerio? El ministerio Siembra y Cosecha empezó en los años 90, creo que 95, 96. Todavía para ese tiempo estaba Luz Urbáez vivo, sí, todavía. Claro, había gente. Leyenda. Tremenda, mi hermano. Dios mío, padre. Gente que tú mencionabas, Barranco iba allá. Barranco, un hombre. En esos tiempos que usted estaba en inicio de su ministerio, ¿verdad? ¿Cómo era el ministerio de Barranco, de Luis Urbáez? ¿Qué usted escuchaba? ¿Cuál era lo que se sentía? Ahí lo que se escuchaba era hombres, varón, que cuando se mencionaba que iban para una iglesia, la iglesia se llenaba. Se llenaba. Se llenaban porque iban a escuchar una palabra. No había flyer. No, varón. Eso era la publicidad de boca a boca. El internet todavía no estaba bien fluido. Los celulares de la casa no tenían ni cámara. Ni cámara. Entonces, tú trabas una foto y era como si fuera juego. ¿Y cómo se movía tanta gente a un lugar? La unción, varón, la unción. Wow. La unción, no una unción, porque hay dos tipos de unción. Exactamente. Hay una unción que se llama sugestión, que va con la emoción, y hay una unción que es convicción. La unción de convicción, cuando toca en una iglesia, la gente queda convencida del poder de Dios. La unción de emoción, varón, es la unción que la gente brinca, salta, pero sigue su vida igual. Pero esa gente tenían como un comité de ángeles que decían, voy para allá, y esos ángeles se trasladaban como a mover el pueblo, a mover la ciudad, porque era algo muy sobrenatural. Mire, la Biblia habla de Charles Finney y John Wesley. Aunque no es bíblicamente lo que voy a decir, pero sí la historia de los generales de Dios. Hombres, porque la Biblia habla de hombres, ¿verdad? Sí. Jesús dijo que cosas mayores ellos van a hacer en su nombre. Entonces, cuando vamos a pero tú te estás haciendo terrible, te estás yendo profundo, porque esos hombres fueron fuertes. Quiero llegarte al punto de por qué sin tener internet la gente asistía. Sí. Esa gente tenía un equipo de oración. No era algo de que había que preparar un jingle, que fulano de tal. No, varón, era gente que oraban. Wow. Era un equipo de oración y esa oración rompía en el mundo espiritual. Ese principio lo aprendí yo. Yo le dije al Señor, si tú quieres que yo vaya a predicar a otras iglesias, a otros lugares, pueblos, países, tú tienes que demostrarle aquí en la iglesia donde yo me congrego que tú me llamaste al ministerio. Hay gente que son conocidas como predicadores en otro lugar y en su propia iglesia, ¿no? Sí, varón, sucede. ¿No predican? Sucede. Dios. Yo escribí algo, Juan, de pastor, que hay dos tipos de siervos. Ahorita hablé de la unción de convicción y la unción de emoción, ¿verdad? Ajá. Fíjate, para hablarte después de los tipos de siervos. Fluye. Hay un siervo que es humilde y otro que es humillado. Humillado. Sí. El humilde es diferente al humillado. Ahí te voy a mencionar entonces a Saúl y a David. Saúl y David. David, cuando llega Saúl, que se encuentra con el profeta Samuel, Saúl no quiere decir que levantar la cabeza, o que siente esto, que tímido. Samuel tiene que darle muchas palabras y decirle, no, Dios te va a mudar en otro hombre, que este y lo otro. Y Saúl, mi hermano, tranquilo, pues porque se vio grande, quiso hacer la cosa por su propia cuenta. Wow, tremendo. Hizo sacrificio él sin tener que tocarlo. Sin embargo, vemos al humilde David, que cuando lo encuentran rechazado y todo eso, él llega y dice, úngemelo. Pero David nunca hizo ningún sacrificio por su propia cuenta. Wow, padre. Y David siempre se mantuvo, a pesar de que pecó de esto, pero siempre se mantuvo. Cuando venía una palabra de parte de Dios, ¿qué hacía David? Se humillaba. Tranquilo, sí, profeta, sí, esto, lo otro. Pero Saúl, ¿qué hacía? Se encagataba. Sí, que mató. Porque así hay varias personas, líderes, pastores, mi hermano evangelista, que son supuestamente muy humildes, hasta que no le dan un micrófono por el país. Bueno, pero espérate, ahí tú estás tocando un tema profundo. Hasta que no le dan un micrófono fuera del país y hasta que tú vas de acuerdo o como ellos quieren. O sea, tú estás de acuerdo con ellos, pero cuando tú difieres en algo, ya, por la humildad, sale ese personaje y tú dices, ven acá.
Y estaba en ese cuerpo, ese espíritu. David, ahí caemos de nuevo en David, Saúl. Dios amado. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Tuvo envidia, algo que nosotros tenemos en el ministerio, Josué 1:7, y la siembra de las cosechas, varón, que cada quien tiene su don. Tiene su don. No hay envidia, no hay celo, no hay batalla. Que Dios te use a ti. Sí, si Dios te no gozamos. No gozamos. Hay un varón que se llama Claudio, que es de San Francisco. Está mi hermano Emilio Félix, que es de los predicadores en Barahona. También hay varios más. Está Edward el sonidista, que está atravesando por una situación de salud. Está Cristian Batista, que predica conmigo. Y así, varón, nosotros, cada quien tiene su don. Un giro, pero lo que yo puedo entender es que ustedes vienen de una formación diferente, época de los 90, donde la cosa era real. Ahí tú tenías que tener principio y comportamiento y testimonio. Usted sabe que la mayor recomendación era el testimonio. Claro, varón. Ahora no es que tú tengas un canal viral, no es que tú vengas de que de tal iglesia, es que tu testimonio tenga que ser que dé fruto, varón. Porque ahora, mira, yo iba a un viaje con un evangelista que está ahora en Colombia. Íbamos para el sur profundo. Yo siendo pastor, pero uno como pastor está sujeto a otro pastor. Sí. Y cuando estamos sentados en el mismo asiento, lo llama la pastora. Dice, fulano, ¿dónde tú estás? Ah, no, yo voy con un viaje por ahí. Iba con el ministro José María, cuando eso era evangelista. Amén. José María Alcántara era el pastor. Y yo le dije a él, no a José María, sino al ministro, reservo el nombre. Sí. Cuando la pastora le pregunté, varón, si soy yo, te pongo disciplina. No, que, varón, usted no puede andar así como le dé su voluntad. Yo soy pastor, yo soy líder de la iglesia de Dios. Y la persona, mi pastor de distrito, sabe hacia dónde yo voy. Usted no puede llamar a su pastora, no que lo llamó, sino que la pastora le preguntó. Por eso es que mucho varón empieza. No, porque si eres que llama, amén. Está mejor porque está arreglando la cosa. Llamó, varón. Fue la pastora por que eso llamó. Es que hay gente, varón, que suben por el ascensor. No suben por la escalera. Cuando usted sube por la escalera, varón, no va a caer de repente. Polanco, esta generación está peligrando porque está tomando el camino más cómodo. La mayoría subió por el ascensor. Déjame irme por aquí, que aquí voy directo a lo que quiero. Wander, a mí me da vergüenza me da que yo haga una actividad o que alguien, yo esté en una actividad y que esa persona, varón, esté diciendo, vamos a recoger otra ofrenda especial porque no dio la ofrenda. Hermano, lo primero que la Biblia te enseña como ministro es la organización, la planificación. Jesús dice, si tú vas contra un ejército que viene contra tal cantidad, 10,000, 20,000 soldados y tú tienes 5,000, analiza primero si tú puedes hacerle frente. Y después Jesús, si tú vas a construir una casa, primero siéntate y mira si lo que tú tienes para construir te da. No sea que tú empieces y no puedas terminarla y la gente te mire y diga, ah, mire, este hombre empezó. Varón, yo creo que Dios es organizado. Son gente que hacen burla del evangelio. Claro, varón, es un negocio. Mire, el evangelio ahora mismo, la mayoría de los predicadores lo tienen como un negocio. Nosotros y a mi hermano pastor Cristian Batista, varón, no tenga miedo. No tenga miedo, porque hay que decirlo. A mí me tocó predicar los otros días en Ecuador. Y cuando estoy predicando, un grupo de profetas que hay, que esto, y la que me hizo el enlace, la ministra Rosy, una profeta de Dios, una mujer de Dios, me dijo, pastor, yo te voy a llevar lunes ese fuego en Ecuador, allá al lado de Guayaquil, ahí mismo. Varón, y cuando yo prediqué, el Señor me dijo, habla. ¿Y sabe cuál fue el tema? Dile a esos huesos secos, habló, ¿y dónde está el profeta, varón? Porque el profeta, usted dijo ahorita de que ahora hay demasiado profeta, y es verdad, el profeta siempre vivía apartado, Wander. Al profeta lo odiaban. El profeta de hoy es amado por el pueblo. Amado por el pueblo y la gente lo busca. Sí, antes la gente le corría. Lo corría. Cuando yo te mencioné ahorita Fleming, allá donde Milagros, la pastora Milagros, con quien yo empecé cuando el Señor me encontró, había un grupo de jóvenes, Sandy Peña, Emilio, Robert Polanco, unos cuantos, hay algunos que han partido, Samuelito que está predicando activo en Estados Unidos, y a nosotros nos pusieron, ¿sabe cómo? Los profetas de milagro. Wow.
Los profetas de milagro, esos profetas de milagro jovencitos, nos metíamos a las 7 de la noche y salíamos el otro día orando, varón, buscando a Dios. Y cuando decía uno, así dice el Señor, usted podía escribirlo, que si decía, yo veo un demonio, yo veo un ángel, así dice el Señor, pasaba. Entonces la gente hoy amanece en las redes sociales, mirando los Facebook de la gente, y al otro día van a la iglesia y voy a profetizar. Y otro punto que a mí me... No tienen un secreto. A mí me da cuerda esto, yo no sé suéltalo, varón. El profeta de ahora. Lo bueno que se lo van a dar mojado, profetiza cuando quiere. Padre. El profeta de ahora profetiza cuando quiere y es contrario a la Biblia. Hay 6 gente que tienen ese sentimiento. No voy a dar palabra profética a nadie. ¿Y cómo va a ser? Pero ¿cómo tú tienes la autoridad de darle palabra profética a la gente? Y eso así. Y yo decía allí en Ecuador, mi hermano, no sé, yo ando con mi pasaje, porque cuando hablé de Ezequiel 37, vino la mano de Jehová, ¿verdad? El Espíritu de Dios me llevó y me dijo y habló el Espíritu. O sea, tú no tienes la capacidad de profetizar por ti mismo, no importa el tiempo que tenga el ministerio, el rango que tú tienes. Cuando el Espíritu Santo te toma y no profetiza donde tú quieres, profetiza donde Él quiere que tú profetices. Claro. Cuando yo empecé el ministerio, varón, cuando empezamos el ministerio, Juan, de la gente comenzó, ¿qué profeta? Aguántese, yo soy evangelista, profeta Polanco, y todavía el día de hoy hay gente, lo que pasa es que uno no se lleva de eso. Porque hay algo. No se lleva de eso. Oye, eso está profundo. Y qué bueno que tú tocaste ese tema ahí, porque hay algo que a veces afecta a las mismas iglesias y al mismo pueblo. A veces hay personas que tienen hambre de Dios, pero una cosa es el profeta y una cosa es el pueblo de hoy. O sea, la generación de profetas de ahora y la generación que pertenece al pueblo. El pueblo tiene una costumbre hoy en día que te exige lo que quiere. Sí, claro. Entonces, el pueblo te lleva, pero el pueblo también te quita. Exacto. Por eso tú ves que la gente empiezan hablando bien de un profeta hoy y empiezan Polanco para allí, Polanco para allá, ese hombre Dios lo usa y aquello. Pero cuando Polanco ahorita Dios le dice, mira, cámbiame el mensaje y dile que si no se arrepienten, Jehová lo va a matar. Tú sabes, te hace par de videos. Interrumpirte, ya que tú hablaste del mensaje, Guante. Porque aquí, cuando hablamos de trayectoria, la gente a veces no entiende lo que usted tiene que sacrificar por servirle a Dios. Como dije, Dios me sacó de mi casa, una casa grande en Barahona, todavía estaba vacía, 3 habitaciones, 2 baños dentro, una casa buena, y me mete por el 24 de abril en un cuartico. En un cuartico ahí. En un cuartico, varón, que yo no tenía ni baño. Viene el proceso ahí. Que yo no tenía ni baño. Y era para quitarme el orgullo. Pues bajo al 27 de febrero, que cuando entraba, que llovía, varón, tenía que pisar el estiércol. Wow. Varón, y así Dios. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano? Estaba viendo un video del ministro que nunca se ha llamado apóstol ni profeta, Josué Irión, un hombre de Dios, un brasileño que vive en Estados Unidos. Estaba yo viendo ese video y yo tenía ya mi maleta hecha para irme para Barahona. Amén. Porque Carlos Romero iba a dejar el ministerio en Barahona, la mayoría se había descarriado y yo me iba para Barahona. De nuevo, sí, de varón. En mi casa, con el ministerio ahí, con equipo sonido. Señor, y todo. Yo me voy a retirar. Y contento, varón, y contento en Barahona. Con una mentalidad Barahona, con sonido, predicando, porque Dios me está usando. ¿Sabe qué, mejor Señor? Never. Aquí tú me vas a pasar el proceso, y eso es lo que muchos no quieren pasar. Me va a pasar el proceso. Si tú me pasas el proceso, yo te voy a usar. Tú no vas a depender de papá hay mucha gente corriéndole al llamado. ¿Y cómo Dios lo puede usar? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Cómo? Yo me pregunto, Wander, todos los hombres de la Biblia y de la antigüedad que Dios ha usado, todos han pasado un proceso. Un proceso. ¿Y por qué ahora no quieren pasar el proceso? Porque tenemos un evangelio light, un evangelio un evangelio de instrumento. Wow. La mayoría de los predicadores de ahora les gusta que le estén, yo creo, varón, que Dios se mueve a través de cualquier cosa. Sí. Del cántico. De Dios nunca ha dejado de ser, Dios siempre es. Pero cuando usted cree que Dios se va a mover de una sola manera, está equivocado. Elías tuvo problemas con él. Ahí iba, metió en una cueva. Cuando vino el terremoto, yo prediqué, sal de la cueva, porque la gente, la unción, la bulla, y cree que Dios, y Dios no está ahí. No está ahí. Y Dios se mueve. A mí me gusta ministrar en el silbo pasivo. En el silbo pasivo. Porque las emociones es bueno que el hombre se le entregue a Dios. La pague. Claro. Donde tú llegas a un evento y tú ves que está esa emoción y esos brincos, tú apagas esa emoción. Ahí entra el mesmerismo.
¿Qué es eso, varón? Defíneme eso. Vamos a saltar código. Yo no soy profeta. Yo estoy aquí. La iglesia, la mayoría de los predicadores están usando el mesmerismo, que es la sugestión. Por eso ahorita hablé de la unción, varón, y lo que es la emoción. Tú estás hablando cosas fuertes. Aquí hay cosas que ni yo sabía. Eso está ahí, el mesmerismo, varón. Antoine Mesmer era un hombre que decía que hacía milagros. Preparaba un escenario. Cuando tú vas a la mayoría de las actividades ahora, te preparan el escenario, un toque de guerra. Yo creo en los toques de guerra. Yo soy pentecostal, yo creo en todo, varón. Pero todo tiene un tiempo y Dios tiene su mover para cada lugar. No siempre Dios se va a mover con Robert Polanco, diciéndole a la gente. Un tanque de guerra. No, siempre. Hay momentos que Dios no dice nada, ministro. ¿Verdad? Entonces Antoine Mesmer preparaba un escenario, varón, solemne, y llegaba con una varita y tocaba, y con un piano, tócame el piano ahí. Y cuando él entraba, tocaba a la gente y se paraban. Y Scotland Yard descubrió que eso era la sugestión, lo que se está usando ahora mismo en el evangelio, mi hermano. Wow. ¿Cuántas profecías usted no ve? Yo creo en la profecía. Yo creo que Dios habla, varón, porque Dios me habla. Yo tenía un pensar los otros días y fui a predicar retiro en la iglesia de Dios BJ, y Dios me dijo: te voy a llevar por muchos lugares, pero te queda, tú no te mudas. O sea, que no me iba del país, porque hay gente que me ha dicho: tú te vas del país, que tú esto. Y Dios me dijo el otro día: tú vas a salir del país, vas a predicar en otros lugares, pero y vuelve para tu tierra. Roberto, hay gente, Roberto Polanco, te voy a hacer la pregunta a ti, no se la hago a todo el mundo que siento aquí. Que para tiene fuerte esa. No, es que son cosas, mire, son cosas que uno tiene que preguntarse a la gente que tiene una historia, gente que ha pasado un proceso y que conoce no solamente de oída, sino que esos ojos han podido ver y palpar lo que es el evangelio verdadero. Hay personas que se están quedando en otros países. Pecado, varón. Varón, no le des más. Pero déjame hacer la pregunta. No le des más, varón, no le des más. Que me tiren la piedra, que me la tiren. Pero te van a matar, hombre de Dios. Que me la tiren, que hombre de Dios no. Pero si Dios le dice a ellos que se queden. Varón, Dios es un Dios de orden. Y para Dios decirte que te quede, tiene que darte visa, no di que visa turística. Usted hizo un pacto. Varón, usted entró allá, y eso es mentira. Y Dios nunca va a obrarle la mentira. Hay muchos, varón, te van a mandar que me den, varón, que me tiren. Yo tengo para responderle, porque hay que ser justo. Cuando yo entro a Estados Unidos y voy con una visa de paseo, hay muchos que se están quedando. Sí, ahí voy. Hay otros que están haciendo su diligencia para quedarse, que agarran, enamoran a una persona, le prometen, le dan toda la promesa del mundo hasta que esa persona le consigue ese otro pecador. Yo no puedo hablar mucho porque yo no puedo aceptar domicilio. Yo conozco casos, varón. Suéltalo usted, porque ya usted está preparado para. Tranquilo, varón, que ya más golpe que lo que me han tirado. Tranquilo. Ya usted está muerto, usted está como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es pecado, no importa quién lo haga, el profeta que sea. Hay gente que se han ido de aquí y se han quedado en Estados Unidos, están en pecado, varón, pecado. ¿Por qué? Porque usted habló mentira, usted engañó. Cuando usted le dicen, usted tiene una visa de paseo, una visa turística, porque hay diferentes tipos de visa, y usted va a Estados Unidos por 40 días. Déjame fluir, varón. Usted tiene miedo, si tiene miedo no fluye. Entonces, usted va con una visa turística. Ahora, ¿qué usted puede hacer? Usted puede ir al consulado dominicano, a la embajada dominicana, y hablar para que le consigan una visa de trabajo, que es diferente. Ya cuando usted tiene una visa de trabajo, usted se puede quedar en Estados Unidos, pero usted entró como un turista. Mi hermano, usted le dieron por 40 días o 30 días, usted firmó ahí. ¿Usted lleva una carta? Cuando usted le invitan a predicar, a mí me ha invitado varias veces, y cuando la carta dice por 20 días, por 15 días, si yo me quedo 5 días más de lo que me dice la carta, al menos que yo vaya ya como he ido a El Salvador, pasé a Honduras, Haití, a Ecuador, la gente no le gusta Haití. Yo fui a Haití, varón, mi primer viaje con visa, mi primera campaña internacional fue en Haití. A nadie le gusta Haití. Es algo profundo. Y cuando usted va, varón, con su carta ahí, usted pasa por migración, por todo eso, usted dice, yo vine por 20 días, por 30 días, por 25 días. Y si usted se queda, varón, sin buscar allá en el consulado o donde toque migración un permiso, usted está en pecado. Pastor, ¿y por qué? Está en pecado, varón.
hay un asunto. ¿Y por qué los profetas? Porque está bien. ¿De Baal o de Jesús? De Baal. Porque hay que investigar cuál profeta es. Micaías era uno solo. Micaías era uno, pero habían 400. ¡Ay, Dios mío! Elías era uno, pero habían 850. Exacto. Entonces, ¿el profeta de quién? ¿O Pastor, profeta viejo o profeta nuevo? ¿Cuál de los dos, varón? Porque yo creo, óigame, guante, para que nadie malinterprete. Yo creo en los profetas. Amén. Yo creo que Dios tiene hombres y mujeres. Ahí es que voy, pastor. Escúcheme esto, mire. Ahí es que voy, mire. Tiene miedo. No, pastor, lo que pasa es que pastor, usted está tiene miedo. Enterado, pastor. Tiene miedo. Usted lo veo que está en lo profético y que lo veo con miedo. Diga la verdad. Pastor, lo que pasa es que sabemos de allá para acá. No importa, que venga. Porque es así. Nos van a matar. Es que escucha la multitud. Si estamos hablando contrario a la Biblia, a la ley, varón, la Biblia dice Romanos capítulo 13, ¿verdad? Que tenemos que someternos a toda ley terrenal. Amén. Pero déjame decirle esto a la multitud. Estamos decididos ya. Yo estaba un poco nervioso porque el pastor me prendió. Se lo voy a decir claro. ¿Cómo es posible, pastor, que nunca se profetiza Haití? Tú no has visto una gente, Jehová te lleva a Haití. No, varón. Jehová te lleva a USA. Sí. ¿Qué es lo que tiene USA? Ahora te toca Polanco ir a Europa. Vamos a Europa, y no me dicen, Robert, pero yo quiero que tú termines en Haití una campaña. Mire, cuando a mí me tocó ir a Haití la primera vez, yo tenía un año en el Evangelio. Año 99, entré, el 2000, Dios me dijo, va para Haití. Y el Señor, y cuando hablé con unos varones que eran más viejos que yo, que íbamos para Haití, varón, cuando ya todo estaba listo, dijeron, no voy. Y cuando cogimos de campaña, porque yo entré al Evangelio, varón, y fue, como dice Pablo, como un abortivo, pero siempre activo. Siempre activo. Siempre activo. Ya a los 2 meses yo andaba predicando en la calle. Ya en el 90 tú andabas... 99, yo andaba en campaña a San Pedro, donde quiera. Mi primer año en el Evangelio, yo lo pasé, fue una campaña en La Vega. O sea, y ya nosotros habíamos dado campaña. Mi primera campaña cuando yo prediqué fue con Carlos Romero en, creo que San Ramón se llama, de Atomayor, de Tamayo. Y ahí me tocó, varón, y Dios hizo un milagro tan grande que toda una cancha llena de inconversos, todo el mundo se convirtió, varón, y la planta ya se estaba nada de gasolina. Y yo a Romero hablando con el otro ministro, y yo digo, ¿qué le pasa a Romero y a se me fue, bueno, a García, y están ahí hablando, y digo, oye, ¿qué pasó? Y ahí que están diciendo, la planta no tiene gasolina, ya. Y él está predicando, mira, Dios está extendiendo, varón. Está extendiendo porque la planta no tiene combustible, ya. Santo. Y cuando yo terminé de predicar, ratico se apagó la planta, o sea, y cuando que Dios fue que varón, le metió combustible. Claro, y lo hemos visto, varón, eso a Dios hablar. Roberto, ¿en qué diferencia la predicación de hoy a la predicación de aquel tiempo? ¿Cuál era qué era lo que movía a las personas a predicar? ¿Cuál era ese enfoque en aquella época de los 99 y pico por ahí? Varón, el peso del llamado. Igual cuando yo empecé a predicar, ya que estamos hablando de mi ministerio. Amén. Cuando yo empecé a predicar, Wander, yo le dije al Señor, yo no sé predicar. Yo no sé hablar, ya el alcohol, que esto, que lo otro, ya yo lo que era comunista, y él me dijo, te voy a poner a predicar. Y esas son la gente que Dios llama, pastor. Bueno, pero escucha ese puntito. Y cuando a mí me tocaba predicar, varón, prediqué mi primer mensaje y la gente dijo, tú eras descarriado. Y yo dije, no, yo nunca he sido cristiano. No, porque ningún nuevo creyente predica así. Bueno, lo que pasa es que yo siempre he estado hablando con la gente y esto. Varón, y había un grupo de jovencitas, tú sabes, cuando uno llegaste encaminado en una preparación al evangelio. Sí, yo leía, me gustaba leer. Era un lector. Eso es muy importante. Me gusta leer mucho. La persona, los evangelistas de hoy, sería bueno que leyeran, varón, la historia es importante. Sí, porque es que la persona está tanto en el sistema que no lee, que no se enfoca en estudiar más la Biblia, y cuando van a predicar no tienen Biblia. No tienen ni Biblia ni la actualidad. Dwight L. Moody todos los días recortaba un periódico para ver qué estaba sucediendo con la sociedad. ¿Quién era ese? Dwight L. Moody. ¿Dominicano? No, el americano, el que hizo temblar el mundo, varón. Wow. Y Dwight L. Moody no tenía mucho verbo, mucha. No era muy elocuente. No era, exactamente. Y una vez está predicando en una iglesia presbiteriana de hombres ricos, ahí están las anécdotas de Moody, que son muy bonitas. Y cuando él va a predicar en esa iglesia, comienza a leer, él no sabía hablar con fluidez. Daniel
Daniel hablaba un inglés machucado, Daniel, y un intelectual comenzó, oye, hemos venido a perder el tiempo, aquí hay un hombre ignorante, él dando su testimonio, y cuando Dwight L. Moody comenzó a predicar, dice que la unción, varón, porque la marca la unción, nosotros por más preparados que estemos intelectualmente, si la unción no fluye, varón, la gente no va a ver como un no hay teología vacío. que funcione sin unción, varón, la gente no estudia teología, es bueno estudiar teología, pero la teología no, sin unción no sirve. Te puede leer la 48 no hay leyes de poder, de la unción virgil, te puede meter a los reformadores. Una vida con propósito, todo lo que tú quieras. Todo el libro que tú quieras. Si no hay unción, varón, está muerto. Está seco. Y cuando él comenzó a predicar, mi hermano, dice la historia, Dwight Moody contando, que cuando comenzó a predicar, el inglés que salió por su boca era más fluido que Shakespeare. Y cuando lo puso Dios a hablar inglés. No, el inglés, un inglés fino, inglés, porque es diferente. Él hablaba inglés, sí, pero un inglés machucado, varón, un inglés de pueblo, como aquí el dominicano, que uno va a unos pueblos, hay pueblos del sur, del Cibao, donde quiera que tú oyes mamá, papá, pero cuando esa gente se educa, que estudia, que conoce las consonantes, el léxico, la gramática, y llega al mismo pueblo, gente, y ese quién es, no es fulano, el hijo de María. Lo mismo que pasó en Hechos, que dijo, pero estos no son Pedro y fulanito. Sí, ¿Y cómo es que están hablando en nuestro propio idioma? Ahí va el punto. No, y la fluidez, cuando lo ve el sacerdote, el dominio. ¿Y cómo es que habla tanto? Entonces entendieron, varón, que estaban con quién? Con Jesús. El andar con Jesús, el vivir con Jesús, te cambia hasta la forma de hablar, varón. Te cambia. Yo no creo en evangelio sin cambio, mi hermano. No, a mí no me habla de una cantidad de moda que tú lo ves, varón, hasta la ética. Se fue serio. La ética se ha perdido. Varón, usted no puede entrar al palacio sin media. Yo no sé si tú te en esa. Tú no puedes entrar, varón, a un lugar de respeto sin media. Y la mayoría de los predicadores ahora están predicando sin media a un altar. Si usted de eso, agárrese. No, pastor. Usted lo ve que hay lugares que si usted no tiene media, no te dejan entrar. Sí. Y ahora, varón, todo el mundo anda como quiera y predica lo que quiera, porque lo que quiere es live y un emocionalismo y que esto. Fluye, ahora, pastor, fluye. Aquel que predica la palabra no le invitan 2 veces a la misma iglesia. El que predica la palabra de los 90, del 2000, del 70, del 80, no lo invitan mucho porque ese hombre va a confrontar. Aquel que lleva emoción y profecía, a ese sí. Analice ahora quiénes son los que se han hecho de dinero. Los predicadores como Gigi Ávila. ¿Cuál era el mensaje de Gigi Ávila? Cristo viene. Los 90 por ahí. Cristo viene. Cristo viene, arrepiéntete. Y algo muy importante, el mensaje de Gigi Ávila no solo se quedaba dentro del cristianismo, era un mensaje mundial. El inconverso, tú lo veías escuchando a Gigi Ávila, refiriendo a Gigi Ávila, impactaba. Entonces, hoy en día han sacado el evangelio cristocéntrico y el evangelio se ha convertido en dar vuelta en un círculo. Como dice Eliezer Ramos, una vuelta a la manzana. No estamos afectando afuera. Ese es el punto, varón. El diablo está cómodo. Es lo contrario. Con los profetas. Lo de afuera nos está afectando a nosotros. Cosas que no se permitían. Pero para hacer un pañito tibio, esa palabra tan directa. Cosas que no se permitían antes, le estamos permitiendo ahora. Como que nada. Antes, cuando se hablaba de un matrimonio cristiano, todavía no he terminado con lo de Moody, pero vamos para allá. Cuando se hablaba de un matrimonio cristiano. Tú piensas entrar ahí, pastor. Cuando se hablaba de un matrimonio cristiano, varón, la gente decía, me gustaría ser como ese matrimonio. ¿Qué tan serio era el matrimonio a la década de los 90 y pico? Cuando el Señor me dijo a mí, ora con esa joven. Esa es tu sierva. La que es mi esposa, la única. Esa es tu negra. Sí, esa es. Y yo le dije, mi amor, fulana de tal, éramos amigos, vamos a orar. Tú en tu lado, yo en el mío. Y el día que nos íbamos a comprometer, ni siquiera el evangelista, Eliezer Ramos, que andaba conmigo en el ministerio, ni los jóvenes que se formaron conmigo, sabían que yo estaba orando con esa muchacha. Eso era algo muy serio. Muy serio. El pastor sí lo sabía. Cuando ya decidieron hacerlo público. Todo el mundo se sorprendió cuando nos fuimos a comprometer. ¿Y quién es que se compromete? ¿Quién es que se compromete? Y yo sentado con ellos ahí, con los compañeros de ministerio, cuando fulano, mira, sí, varón, es que esto tú sabes, no podemos estar nosotros. O sea, ahora la gente ora y sale a comer helado.
y a comer cuchicuchi. Sí, varón, y tú lo ves andando, y tú lo ves andando, y andando una pasola. Amasándose. Y andando en pasola juntos. Entercándose. Ustedes lo que están orando. Señor, reprenda esa carnalidad. Y para terminar con lo de Moody, cuando Moody termina la prédica, se acerca el crítico, porque siempre van a haber criticones, pero no tienen la presencia. No tienen el llamado, están sentados ahí para criticar, para hablar, pero ellos no son usados por Dios. Y si son usados por Dios, ya hace tiempo que están como el profeta viejo, porque aquel que es usado por Dios, cuando ve que un hermano se come las S o comete un error, no va a criticarlo, va a decirle, mi hermano, el mensaje estuvo bueno, esto y lo otro. Amén. Yo sé que tú eres un hombre de Dios, pero varón, yo creo que esa palabra, ese contexto, no era el que tú dijiste. Y una vez un joven que se formó conmigo llamado Rufino González, él predicó y dijo esto: wow, en Israel había tanta hambre que se comieron el estiércol, la pupú de paloma. ¿Cuánta pupú de paloma había? Pero es que leyó así porque decía que se comió el estiércol de paloma, pero no vio el contexto, qué significaba estiércol de paloma. Entonces yo me acerqué después que él terminó de predicar, estamos cenando, y mi hijo, yo quiero que tú corrijas algo. ¿Qué? Dime, Ra. Me dice, Ra. Todavía le digo, Ra, ¿qué? Yo no, estiércol de paloma no era pupú de paloma, es una habichuela silvestre. Sale, gracias, lo voy a corregir. Yo no me paré para destruirlo a él. Pero, pastor, hay mucha gente que todavía predican así, a rajatabla, esos tipos de mensajes. No. Y no entienden que ellos eran otros tiempos, otras tradiciones. ¿Cómo se puede cuando dice rajatabla? Rajatabla, digo que predican tal y como leen. No me refiero a que den un mensaje cristocéntrico, sino a que predican tal y como leen. Por ejemplo, ahí está esa historia, está la historia de Elías, cuando Jehová le dice a Elías, sal con la nalga afuera. Hay gente que hablan a sí mismo, pero no era que Elías salía enseñando la nalga. Según la costumbre, era que Elías se quitaba. Isaías. Gracias por lo que estoy buscando en el disco duro. Elías, sí, Isaías. Entonces, ahí Dios le dice a Isaías, sal con la nalga afuera, pero Isaías no salía con la nalga afuera. Un tipo de ropa. Isaías salía con otro tipo de ropa. Exacto. Entonces, el que lee normalmente no entiende, si no se va a lo que es la interpretación bíblica, usos y costumbres. Yo siempre digo, pastor, que el predicador debe ser un maestro. No todo maestro debe ser un predicador. Espérate, pastor, espérate. Déjame definir esto. Esto está fuerte aquí. El predicador debe ser un maestro de la palabra. No todo maestro es predicador, pero todo predicador debe ser un maestro de la palabra. ¡Wow! ¿Usted está entendiendo este misterio? Claro. Déjeme para que ellos puedan procesar y digerir lo que usted está soltando. Eso digo yo y se lo voy a demostrar. Todo predicador debe ser un maestro. Un maestro de la palabra. Pero no todo maestro puede ser predicador. No tiene que ser predicador. Atención los maestros para que no quieran soltar el ministerio de maestro y irse a predicar. Ellos están para formar. No, y que entendemos que ya van buscando más búsqueda. Sí. Porque ya todos los predicadores tienen su búsqueda. Entonces, hay un sentido ahí, pastor. Si el maestro es maestro, ¿por qué no puede ser predicador si el predicador tiene que ser maestro? ¿Cuál sería la diferencia? Se puede dar el caso de que un maestro tenga el don de la predicación. O sea, dentro de los ministerios y dentro de los dones está el ministerio de profeta, evangelista, pastores y maestros. Y maestro. Claro. ¿Puede un maestro tener el don de evangelismo? Sí, claro. Pero lo común es que el evangelista tiene que tenga el don de maestro. Tiene que ser un maestro. Pero el maestro es casual. No tiene que ser obligatoriamente un evangelista ni un predicador el maestro. Porque muchos de los que escriben los libros no predican. Solamente se fajan a estudiar, a interpretar y escribir y enseñar. Lucas fue un escritor. Pero Lucas no fue predicador. No. Ya nadie quiere ser Lucas. No, varón. Ahora es que eso no da cuarto. Todo el mundo quiere. Eso no da jipeta. La mía está dañada, pero no da jipeta. Ahora, algo importante, Warner, es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Exactamente eso. Porque hay varias cosas que estamos dejando en el aire, pero vamos. Volvemos para allá, vamos a volver a caer allá. Pero cuidar el corazón es, Juan, de no querer compararse con los demás.
Hay personas que cuando usted lo ve predicando y sé que le ha sucedido, que le da. ¿Cómo puede? Le voy a contar una historia con Romero, Carlos Romero. Fluye. Y vamos para Peñón, una campaña llevada por el ministerio. Nosotros tenemos sonido, carpa, tarima. Y esa ocasión le tocó íbamos a llevar sonido amplificado. Pero el ministro Eduardo dijo, no, vamos a darla con el mío, que es Lana Ray, pero pasivo. Y cuando llegamos ya al estadio de Peñón, al play grande, bueno, me mandan, Robert, ¿y cuál es tu don? ¿Qué es lo que tú haces? No, y dije, no, yo lo que soy predicador, tranquilo. Pero ¿en qué tú fluyes? Lo que Dios quiere ese día. Están buscando el porque profeta. Quería el profeta. Entonces le mandan ese a Romero. Es lo que usted estaba diciendo ahorita, que hay veces que Dios te tiene una área, pero el pueblo lo que quiere es que tú le des lo que ellos quieren. Ahora escuche, varón, que ahora es que se va a poner bueno Le mandan a Carlos Romero. ¿Qué tú eres, profeta? ¿Qué tú? No, yo lo que soy evangelista, que Carlos Romero, varón, no él podía llamarse apóstol porque ha levantado muchísima iglesia, ha ayudado muchísimo ministerio, y cada vez que viene a Santo Domingo, varón, duramos 2 meses activo dando campaña sin tener que, a veces la gente no da ni medio peso, y él lo hace un ministerio profético, pero él no se llama ni profeta ni apóstol, evangelista Carlos Romero. Entonces, varón, cuando estamos ahí, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Me tocó predicar la primera noche a mí. Dios, esto y lo otro. La otra noche le tocaba a Romero. Romero quería cerrar porque él siempre está acostumbrado, cierra él o cierro yo. Entonces, no, que viene el profeta tal, y entonces predica ese día. Oye, y cuando estamos ese día ahí, Romero, estoy yo ahí, yo venía el otro día para Santo Domingo, estamos ahí y anunciando por el pueblo, viene el profeta tal y tal, que esto y lo otro, Y Romero me mira eso, Robert, no digo nada. Pero con Romero yo se glorificó una palabra de ciencia. Excelente. Tremendo. Y al otro día, varón, el profeta, Romero lo va a ver porque tú me lo has compartido. Amén. Varón, el profeta le dio una profecía a Romero, varón. Una profecía que no era profecía. Romero anda con su esposa llamada Daisy. Y dice a Romero que él... ¿Cómo una profecía que no era profecía? No era profecía, varón. Defíneme. Te digo que tú sueltas cosas que no, porque tú me tienes limitado, porque cuando Dios te agarra a fluir es algo fuerte. Usted me está limitando. Hay una varón, porque la profecía, varón, tiene cumplimiento y son real. No que te estoy limitando, te estoy librando no me libre, que Dios me dijo que nadie me podrá hacer frente. Dios mío, padre. No, varón, olvídese los líos. Esa es la diferencia de tú tener un vidente de ahora y un vidente de sí, varón, y Romero dice el joven a Romero, un evangelista de eso, un profeta, porque ya no son evangelistas, ahora es profeta. Profeta, todo el mundo. Yo vi un joven estos días, varón. Yo vi un joven los otros días que él se llamaba evangelista y ahora lo veo que está subiendo unos tics en YouTube. Profeta fulano de tal. Digo, ¿cómo? Profeta. Pero si ese profeta, yo soy papá de los profetas. Y veo a otro que dicen profeta. Eso es como cambiar de curso, como tú entras a la escuela, entras por el Corán y de ahí va, ¿verdad? Sí, al parecer. Es que el don, varón, el don que Dios te dio, al menos que Dios te haya dado 3 o 4 dones, o 4 o 5 ministerios. Que puede pasar, pero que no es así. Pero no es así, varón. Tiene que demostrar primero. Lo que pasa es que, oye, primero tú tienes que quemar uno. Amén. Que la gente te entienda. Es que tú vienes de la escuela, del liceo. Es que tú tienes, cuando pero tú dices la escuela de ahora, no se preocupa porque. Cuando tú dices Conani, tú no puedes pasar a primero sin antes llegar a decir pasar Conani. Es que hoy en día el pueblo no está exigiendo que tú llenes los requisitos. Yo creo que después de esta entrevista y de este comentario, la gente, varón, va a comenzar a estudiar. Porque es importante. No, es que tú estás fuerte. Yo lo que no sé si vos podés grabar más videos. Va a grabar, porque hay un pueblo, varón, que no ha doblado sus rodillas. Antebajales. Claro. Que se mantiene no eres tú solo. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Un número perfecto. 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Por lo tanto, tranquilo. No tengas miedo. Yo prediqué ayer ahí en la iglesia del pastor Jacobo diciendo, no le temas a Balaam. Balaam era un profeta que decía. Balaam todavía. Varón, la Biblia lo dice. Estaba censurando al pueblo. Claro, que está en la iglesia. Jesús lo dijo. Dios mío, padre. Eso lo dijo. Y Balaam va a estar hasta el último día de la iglesia. ¿Y por qué no sacan eso? Porque es necesario lo Balaam. Es necesario que te Balaam. Para descubrir quién es y quién no es, varón. O sea, Dios no tan solo está probando al pueblo con los profetas falsos, sino que también. Hable. No, yo no puedo fluir como fluye este ministro porque hay una batalla. Yo dijo ahorita que era una profecía que no era profecía. Ministro, entonces,
Dios, así como Dios está midiendo al profeta, Dios está midiendo al pueblo también. Claro que sí, porque el pueblo Dios, tiene, varón, escúcheme. Dios tiene Balaán ahí. El pueblo tiene una regla. Los hermanos de Berea, cuando fueron Pablo y Silas, si no me equivoco, Pablo hablaba con fluidez, con unción, wow, con poder, Padre, con demostración. Pero ¿qué hacían los hermanos de Berea? Escudriñaban a ver si era verdad lo que Pablo y Silas predicaban. A Pablo. Sí. Pues ese también que acá está bien. Porque hay que escudriñar. No importa, varón. A Corintios. No importa. Hay que ver. Hay que ver si lo que Robert Polanco está diciendo. Que quemó serpiente a Pablo. Ese currículo no le importaba a ellos. Tenían que ver si lo que Pablo decía iba conforme a la palabra. Porque Pedro estaba siendo hipócrita. Ay, Dios mío. Y hay muchos varones que tienen unción. Vamos a tener que hacer otra entrevista. Que tienen unción, pero son hipócritas, tienen doble vida. Ay, Dios mío. Si Pedro tuvo doble vida. Pastor, yo creo que yo voy a tener que irme. Pastor, que está esperando. No tenga miedo. Ay, si Pedro tuvo doble vida y resucitaba muerto, imagínate ahora. Algunos que no está creyendo la chispita. Cosita, varón. Toma ahí. Pedro caminaba y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y Pablo dice en Gálatas, tú eres de condenar por tu hipocresía. Y muchos que están ministrando, lleno, varón, de hipócrita, varón, gente con doble vida. Predicando y ministrando, varón. Es más, hay gente que tienen 3 mujeres. Dios mío, pastor. No tenga miedo, diga la verdad. Que si Dios te ha colocado a ti en este programa es para decir la verdad. Porque muchos que quieren ganarla ahí, ser amado y ser viral, pero ser odiado por Dios. Ser odiado por Dios. En ese error no vamos a caer. No, que me odie la gente. Que nos maten. Siempre va a haber un pueblo. Prepárense, hagan lo que ustedes quieran. Le vamos a dar la dirección. Ricky Carvajal 71, búsqueme en la iglesia de Dios BJ ya. Y hablen, vaya, que no esté de acuerdo con cualquier argumento que yo he dicho, que todos son bíblicos. Vaya y demuéstremelo. Como yo le dije responsablemente en Radio Tricolor. Pastor, oiga, pastor, porque el asunto es que no hay gente. Wow, hay pastor.